Bendiciones, mi gente. Hoy quiero compartir acerca de tres grupos religiosos que Jesús tuvo que enfrentarlos fuertemente en su vida ministerial. Jesús, como Hijo de Dios, tuvo que enfrentar mucha oposición. Cada vez que Jesús se proponía hacer la voluntad del Padre, se enfrentaba hacia oposiciones políticas, religiosas, sociales y espiritualmente. Y entre esos grupos que Jesús se enfrentó, encontramos los fariseos. Antes se llamaban Hasidim. Ellos venían de trascendencia judía. Hasidim significa los piadosos. Ese es un grupo religioso que apoyó a los macabeos en la revuelta cuando Antíoco Epifanes, y tenían un peso grande en cuanto a su vida religiosa, política y social. Creían en la resurrección del cuerpo, creían en ángeles y en espíritus, tenían la Torá o el Pentateuco y el Talmud, que fueron las leyes que desprendieron del Pentateuco, y basaban sus creencias, su religión en esa tradición oral, en la Torá o Pentateuco y en la tradición oral. Añadían tradiciones humanas, y cuando veían que Jesús enseñaba, se oponían. En el tiempo de Jesús ya no se llamaban Hasidim, ya eran fariseos o los separados, que significa los separados. Tenían leyes, códigos obligatorios y no obligatorios. Tenían una injusticia, practicaban mucho la injusticia. Eran religiosos con un peso grande en el tiempo de Jesús. Tenemos los saduceos. Los saduceos eran un grupo pequeño también, era compuesto por sacerdotes y miembros del consejo. Estos saduceos solamente la Torá, y cualquier doctrina que ellos vieran fuera de la Torá, ellos confrontaban y se oponían y tenían dificultades, peleaban con los fariseos, porque los saduceos, la creencia de ellos era opuesta a lo de los fariseos. Los saduceos no tenían el Talmud, sino solo la Torá. Y no creían en la resurrección del cuerpo, la resurrección de los muertos, ni creían en ángeles ni en espíritu. Esto lo encontramos en San Marcos capítulo 12, verso 18. Bien, encontramos también a los escribas. Los escribas eran hombres judíos que copiaban, enseñaban y explicaban la ley. Muchos escribas eran fariseos porque creían en la doctrina, en las normas, en las tradiciones orales, y creían en muchas cosas que los fariseos enseñaban. Lucas 20:40. Eran maestros de la ley, los escribas. Eran importantes en la sociedad judía y servían como jueces y también como abogados. Un día un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue, y cuando no se lavó las manos se extrañó todo, y Jesús le soltó, le dijo: ustedes limpian lo de por fuera, el vaso, el plato, pero por dentro están llenos de rapacidad.
Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 11, del 37 hasta el final, hasta el 54. Sí. Y entonces aquí encontramos unas confrontaciones fuertes de Jesús con los fariseos y empieza Jesús y le dicen, pero dan limosna, perdón, el 40, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vamos a hablar un poquito sobre el diezmo. Ellos diezmaban la ruda, el comino, la menta, el eneldo y dejaban otras cosas de no diezmar. Entonces, eran pequeños diezmos, pero para ellos, para los fariseos, para los saduceos, eran grandes, para ellos eran grandes cosas lo que ellos hacían. Entonces Jesús los cogió por ahí. Le dijo, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ellos, esa piedad quería que fuera reconocida por las personas. Tenían una piedad ficticia, una piedad falsa. Vivían una vida de hipocresía. Y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrenta a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Mira que el Señor le dice todo bien explicadito parte por parte, porque ellos no querían entender que la vida que ellos llevaban era una vida religiosa y que la vida que ellos llevaban no era agradable a Dios y no era la vida que Dios quería que ellos representaran. Y le dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios le dijo, les enviaré profetas y apóstoles de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley. Antes, ellos querían presentar como que tristeza, como que piedad por las tumbas de los profetas, y en alguna ocasión llegaron a decir, ay, si nosotros hubiésemos estado en aquellos tiempos cuando nuestros padres mataron a los profetas, no habíamos permitido. Y cualquier cosa que en las tumbas, por ejemplo, para que la gente no las pisara, le ponían placas para que supieran que ya había muerto, las blanqueaban, las cogían y las tapaban las fisuras que tuviera, la edificaban, bueno, la adornaban. Y hacían miles de cosas mostrando piedad, mostrando misericordia, pero eso era mentira. Dice la palabra del Señor que ellos eran consentidores, dice la palabra del Señor, que eran testigos y consentidores de lo que los padres habían hecho. O sea, ellos querían aparentar, y la apariencia es un pecado grande. La hipocresía es un pecado grande. ¿Por qué? Porque es un investimiento falso. Y dice, ya llegando a los últimos versículos de este capítulo, dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, también les da duro el Señor, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles,
estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusar. Esas personas que siguieron a Jesús, como los fariseos, no lo seguían por amor, no lo seguían porque querían ser salvos, no lo seguían porque querían imitar a Jesús, lo seguían era para hacerlo caer. Y aquí dice que los escribas, los que explicaban la ley, los que la copiaban, los que la enseñaban, los que explicaban la ley, los que estaban en Lucas 20:40, eran maestros de la ley, importantes en la sociedad judía, hasta eran jueces y abogados. Ellos escondieron el conocimiento, no seguían a Cristo ni dejaban que otros lo siguieran. Ellos escondieron el conocimiento de las Escrituras a otras personas para que no entendieran nada sobre Dios y no dejaban que nadie, ni seguían ellos firmemente a Dios, ni dejaban que nadie siguiera. La apariencia, la hipocresía es un pecado que Dios condena fuertemente. El investimiento de falsedad, cuando nosotros nos cubrimos por fuera, pero vivimos un estilo de vida adentro diferente, un estilo de vida de violencia, de odio, de venganza, de ira, de pleito, de resentimiento, estamos viviendo una vida farisea. Y por eso el Señor enfrenta fuerte y los pone en su lugar. El Señor, el Padre, lo honra dándole sabiduría y Él los aplana. Pero ellos más intensamente lo seguían para hacerlo caer. Quizás, hermano, en su vida ministerial, usted pastor que me ve, quizás ha tenido esta clase de personas que solamente van a su congregación a criticar, o tal vez lo siguen a usted para juzgarle, para señalarle, no para edificar, sino para criticar, para derribar. Quiero decirle, no te dejes vencer. Sigue firme al Señor, porque el Señor fue un maestro excelente y tuvo toda clase de oposición. Aún su familia, aún sus propios hermanos, su madre, un día fueron a buscarlo porque decían que estaba fuera de sí. Y cuando le dijeron, maestro, afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan, él dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una oposición, una persecución familiar también. Quizá, hermano, tú que predicas, tiene persecución en tu familia. Quizá tú que estás comenzando el Evangelio, tiene persecución en tu barrio, tiene persecución en tu colegio, en la universidad. No temas, Dios te ayuda a vencer. Mantente firme, confronta el pecado, no te dejes vencer, que el Señor honra a los que le honran. El Señor le da la victoria a aquellas personas que lo honran, que se guardan para Él. Aquellas personas que mantienen firmes en el Señor, Él les da la victoria. No te dejes vencer, porque el Señor es tu ayudador y Él no te va a dejar nunca. Avanza porque el tiempo te premia, avanza porque el tiempo es corto, avanza porque hay grandes galardones para los que se mantienen firmes en el Señor. Él ha dicho que el que venciere, Él le dará que se siente en el trono con su Padre. Él lo hará columnas de su templo. El Señor tiene muchas cosas para todos aquellos que vencen las dificultades, para todos aquellos que vencen los problemas, que vencen las tentaciones, que vencen toda clase de mal. Hay galardones grandes de parte de Dios. Dios te ayude. Nos vemos en una próxima oportunidad.